Lucas capítulo 3. En este capítulo hay tres temas. Uno es la predicación y el ministerio de Juan el Bautista. El otro tema es el bautismo del Señor Jesucristo y por último la genealogía del Señor Jesucristo. De los versos 1 al 20, Lucas nos narra el ministerio de Juan el Bautista. Cómo es que él empieza a predicar, cómo es que él empieza a ministrar. Muy interesante que Lucas nos da una serie de datos históricos, líderes políticos, gobernantes y también líderes religiosos. En el verso 1 se menciona a Tiberio, que fue un emperador, Poncio Pilato, que fue un gobernador, otros como Herodes, Felipe, Lasanias. Todos estos fueron gobernadores indiscutiblemente. Los arqueólogos han descubierto evidencia específica e innegable que todas estas personas vivieron y gobernaron en estos lugares en esos tiempos. En el verso 2 se nos dice que Caifás era el sumo sacerdote, que en realidad su suegro Anás, el patriarca de la familia, era el que movía ahí todos los hilos, ¿no? Era la verdadera influencia sacerdotal. Todos estos datos que Lucas nos los da como un buen historiador. La historia es real. Este no es un cuento de hadas. Este no es un cuento de érase una vez que alguien dijo que nació Jesús. No. Esto hay datos históricos, gente política, gente, líderes religiosos y tanto los gobernantes como los líderes religiosos, todos estos eran corruptos. Era un ambiente de corrupción en el tiempo que Jesús nace. Era un ambiente de degradación moral en el Imperio Romano y en el sacerdocio. Y es ahí cuando Juan el Bautista aparece en la escena. En versos 2 y 3 se nos habla del ministerio de Juan el Bautista. Versos del 4 al 6 se nos dice cómo el ministerio de Juan el Bautista cumplió la profecía que estaba en Isaías capítulo 40. Vaya al verso 4, ¿sí? Por favor. El verso 4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Lucas conectó a Juan el Bautista con el que fue profetizado por el profeta Isaías. Este era realmente el que iba a abrir camino, el que venía antes del Mesías, antes de Cristo, fue Juan el Bautista, ¿no? Versos del 7 al 9 se nos habla del mensaje de Juan el Bautista. Le voy a leer el verso 7, léalo ahí en su Biblia. Dice, oh generación de víboras. Qué tremenda mensaje, ¿no? De Juan el Bautista. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dirigirse a un público como generación de víboras, pues no es algo habitual, ¿verdad? Quizás tampoco es muy recomendable. Sin embargo, Juan fue muy valiente porque estaba preparando el camino al Señor. Él no vino a predicar un mensaje para entretener, para caerle bien a las personas. Vino a predicar un mensaje que le preparara el camino a Cristo Jesús, quien iba a predicar que el reino de los cielos se había acercado y que había que arrepentirse. Es algo que debemos aprenderle al Juan el Bautista, ¿no? En el verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Un fruto de arrepentimiento es mostrar acciones con tu vida que has cambiado. Uno puede decir, no, yo estoy arrepentido, pero sigues haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Y Juan el Bautista, su mensaje fue, hagan frutos dignos de arrepentimiento, acciones que muestren que realmente se han arrepentido. Lucas nos da un pequeño, ¿verdad? Extracto de esos mensajes de Juan el Bautista. No es que fue la única predicación, pero Lucas nos está dando como un resumen. De hecho, de los versos 15 al 18, se nos dice que Juan apunta ya hacia Cristo. Él apunta hacia un bautismo mayor. El que iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego era Cristo. Es lo que dice Juan el Bautista. Él estaba bautizando en agua, pero venía uno más grande que él. Él se humilla, tiene una actitud humilde y él engrandece a Jesús. Él consideraba a Jesús más poderoso que él y tan importante
que él podía humillarse, pero ni siquiera era digno de desatar la correa de sus zapatos, ¿no? Versos del 19 al 20 sigue hablando de Juan el Bautista y ahí se nos da otra faceta del mensaje de Juan el Bautista. Él señaló el pecado de uno de los gobernadores, que era Herodes. Herodes se había casado con Herodías, pero esta relación era pecaminosa. Él era su tío, él la sedujo de su medio hermano y se casa con ella. Entonces, en algún sentido, Herodes se casó con una mujer que era tanto su sobrina como su cuñada. Y Juan el Bautista señaló ese pecado, ¿no? Repito, hay mucho que aprenderle al Juan el Bautista. Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no había habido un profeta más grande que Juan el Bautista. Hoy obviamente no entendemos este tipo de mensajes porque pues estamos silenciados por una cultura secular, por un llamado amor falso que no llama al arrepentimiento, que no le hace ver a la gente sus faltas. Sin embargo, Juan fue muy valiente y Dios lo usó. El verso 20 dice que terminó encerrado en la cárcel. Ese fue el resumen que Lucas nos da del ministerio de Juan. Pero de los versos 21 y 22 ahora nos habla del bautismo de Jesús. Dice el verso 21, cuando todo el pueblo se bautizaba. O sea, hubo una respuesta muy notable a la predicación y obra de Juan el Bautista y muchos vinieron a arrepentirse y recibir ese bautismo. Un día, en medio de esa multitud aparece Jesús y entonces Jesús es bautizado y hay un testimonio del cielo diciendo que Él es Hijo de Dios. Ahí aparecen las tres personas de la Trinidad. El Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, la voz del cielo, que es la voz de Dios Padre, y Jesucristo, que es su Hijo amado, bautizándose. Ahí están los tres, una prueba de que Jesucristo era enviado por el Padre y que los tres estaban de acuerdo. Finalmente, de los versos 23 al 38 se nos habla de la genealogía de Jesús, de dónde viene Jesús, de quién fueron sus antepasados. Esto era muy común en ese tiempo. Las genealogías casi siempre empezaban con el padre y no la madre, pero aquí había un problema porque Jesús había nacido de una virgen. Entonces, quizás José no era el padre. Entonces en el verso 23, si usted ve, dice, nos dice así, esto fue, según se creía de José. Si lo lee bien en el verso 23 dice, hijo según se creía de José, precisamente por ese problema, o esa controversia, ¿no? Sabemos que viene de María porque el Espíritu Santo vino en el vientre de María, pero aquí si lo tomamos por parte de José, esta es la genealogía también, que sí viene de una línea mesiánica. Un dato interesante, en el verso 23 también se nos dice que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Así que la genealogía empieza con José y termina en el verso 38 diciendo, hijo de Adán, hijo de Dios. Lucas trazó su genealogía hasta Adán, imagínense, hasta Adán la trazó, para mostrar que Jesús pertenecía a la raza humana, a toda la humanidad, no solo al pueblo judío. Y así como él pertenecía a la raza humana, a toda la humanidad, él vino a salvar no solo al pueblo judío, sino a toda la humanidad. Dios les bendiga.